Buenas amigos, y hoy os traigo un vídeo entre opinión, reflexión. La verdad es que se me ha ocurrido así en un momento y aprovechando que estaba recién encendido el 300 litros y tenía la habitación a oscuras, digo pues así grabo y evitamos los reflejos. Y el vídeo es, como dice el título, ¿es el acuario ideal un 300 litros? Para mí, un acuario de 300 litros como este, 1,20 por 50 por 50, que se quedan unos 250 litros reales, creo que es una muy buena elección de acuario. Además, mucha de la gente que viene a casa le llama muchísimo la atención. Y sobre todo, este vídeo también viene porque me he descargado el nuevo borrador de la Ley de Protección Animal, 800 y pico páginas en el PDF, una auténtica novela. Y a grandes rasgos la parte que he leído de peces, pues realmente me esperaba muchas de las cosas que ponía, otras me sorprenden, no voy a interpretar ni a valorar porque no soy quien. Y evidentemente sí que hay muchas cosas que te dice o te inciden nado correcto de los peces, pH, parámetros. Por mi lado, por mi parte, la que me corresponde como aficionado, creo que es una de las cosas que yo siempre he defendido, que es importante que un acuario no son los cristales, es ese entorno natural que construimos dentro para el bienestar y que los peces estén correctamente. Por esa parte creo que yo lo he defendido siempre, pero sí que es cierto que cuando vamos a hacer proyectos, pues si sobre todo vamos a tener un solo acuario, pues yo invitaría a la gente a que se plantease un acuario de ciertas dimensiones. Y evidentemente cuesta dinero, y siempre los hobbies lo hemos dicho que cuestan dinero, no voy a decir lo contrario, y de hecho dejaré tarjetita porque ya expliqué en su día lo que me costó a mí este proyecto o proyectos de similares condiciones, características e equipación. Pero para mí es fundamental sobre todo porque, y aquí lo hemos visto en este proyecto, si quieres tener por ejemplo cíclidos enanos tipo ramiresis, tipo apistogramas, pues necesitas volumen, porque si vas a tener más de una pareja son territoriales. Este proyecto te lo permite. Si quieres coridoras, como veis por ahí, muchas de ellas las tengo desde mucho antes de comenzar con el tema del proyecto del canal, y son las hijas de las hijas, y te dicen que tienen que estar 6 o 7. Yo habrá 15, 20, no sé ni las que hay porque están siempre escondidas, pero son unos peces muy familiares que están mejor cuanto más. Y para tener 20 o 25 coridoras necesitas un acuario grande, como se ve aquí. Como veis me quedan cardumen de los borrachitos, pero también tengo los neones verdes que los tenemos por ahí y tenemos más de 40. Y también te dicen que, por ejemplo, los neones verdes, por ejemplo, y digo este ejemplo porque son los que tengo aquí, que a partir de 10 o 12 están bien. Yo empecé por 15, luego llegamos a 30 y no fue hasta que pasamos los 40 que pasaron totalmente a comportarse como si fuera una especie diferente, mucho más tranquilos, mucho más sosegados, mucho más seguros. Es decir, que necesitas 40 de estos peces para que estén bien, y eso no lo puedes tener en un acuario que sea menor que este volumen. Entonces, ese es el ejemplo que quiero ilustrar en el día de hoy, basado, como siempre, en mi propia experiencia, como es habitual en este canal. Pero no solo los neones verdes, ya sean los cardenales, el neón de toda la vida que conocemos, o los propios barbo cereza como tengo en el 500 litros. Lo que pasa que con 500 litros reales, el doble de volumen justo que este proyecto, pues entiendo o soy consciente de que para todo el mundo sí que es difícil por espacio, por volumen y ya por lo que pesa en sí el proyecto. Esta urna vacía la pudimos subir entre Javi y yo. La de 500 litros necesitamos 6 personas para subirla, esa es la diferencia. Ahora, más parte referente a todo esto, incluso el tema de crear biotopos más o menos específicos, permite mucho juego, nado libre de los peces, como hemos dicho, e incluso a aquellos como a mí, pues que me gusta el tema de los concursos de paisajismo acuático, pues es curioso, pero si tú te piensas, por ejemplo, el concurso de referencia, el IAPLC, la mayoría de los acuarios, evidentemente no todos, porque cada cual tenemos un gusto personal distinto, y eso es lo grande del hobby, pero la mayoría de los acuarios tienen unas medidas de 1,20 por 50 por 50
con dos excepciones, ya sea 1.20 o 45 por 45, porque es el concurso de hada y es el propio acuario de hada, o también la versión extendida 1.20 por 45 de alto por 60, algo más de fondo, pero en todo caso estamos siempre en esos 200 litros reales o por encima de ellos. Entonces, como veis, por muchos motivos, pues creo que es una buena elección, o para mí sería, si solo tuviera un acuario, el acuario ideal, pero es que además decora muchísimo, luce muchísimo en las casas, en una oficina, con su mueble, con toda su equipación. Y aparte, pues yo creo que, como digo, pues si solo vamos a tener un acuario, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible por el bienestar de los peces, porque estamos acostumbrados a sobrepoblar los acuarios, como siempre he dicho en el canal, y lo mejor es tener, no hacer acuarios zapateros, sino tener como este proyecto, 40 y tantos neones verdes, nuestras coridoras, la pareja de cíclidos enanos, y queda un proyecto muy sano, muy equilibrado. De hecho, los Ramírezis, el último vídeo, como recordáis, hablé de problemas de genética, y lo que voy a hacer el próximo, y por recomendación de un miembro del canal, Ángela, que le mando un saludo, pues tiene una pareja de ácaras azules Blue Electric. Son algo mayores, pero creo que también en este volumen van a quedar muy bien y van a ser compatibles. Y luego además, pues como el propio logo del canal tenemos un Rami azul, pues creo que puede quedar muy bien ese pececito, porque es también conocido como el falso Rami azul. Pero bueno, lo dicho, como veis, por muchos motivos esta reflexión, sobre todo, como siempre he defendido en el canal, por el bienestar de los propios animales. Pero como digo, si solo vais a tener varios acuarios, como es mi caso, pues te puedes permitir más combinaciones. Pero para aquellos que solo queréis un acuario, y aunque cueste dinero, pero por el propio bien de los animales, vamos a intentar hacer acuarios temáticos, específicos y sobre todo buscando siempre lo mejor, como hemos defendido en este canal. Y bueno, pues dicho todo esto, este es este vídeo, ya os digo, vídeo que no tenía pensado grabar, pero es que me vino justo ayer entre leer, como he dicho, un poco el borrador por arriba de la Ley de Protección Animal y la propia experiencia mía con vuestros propios comentarios. Repito, tarjetita que os he dejado de los costos de nuestros proyectos, evidentemente cada cual carga lo que quiera, yo sencillamente comparto mis experiencias. Pero bueno, espero que os haya gustado y ya sabéis, dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios, suscribiros, también tenemos la función miembros del canal. Pero ya sabéis que aquí lo importante siempre ha sido, es y será, mientras que tengamos tiempo de hacer vídeos o subir contenido, compartir para mejorar en los diferentes aspectos del tema del acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!